Yo voy a intentar mostrar en una cadena logística cuáles son las fricciones que enfrentan nuestro sistema marítimo portuario. Quienes estuvieron en ICARE la semana pasada lamentablemente se van a repetir un poco, pero los temas son los mismos, no cambian en 4 o 5 días lamentablemente. Bueno, este mapa que ustedes tienen acá refleja lo que decía Dinesh recién y que es por todos conocido, es la importancia que tiene el transporte marítimo y el comercio hoy día en el mundo. Los que ven ahí, las naves que ven ahí son naves reales, digamos, circulando en esos lugares, diferentes características. Hay un sistema online en que uno las puede ver movilizarse, pero estamos viendo naves más que contenedores y mucho menos paquetes, que es algo que voy a abordar después. Y ahí están las líneas, las rutas, ¿no es cierto?, que siguen esas naves, lo que refleja también el tamaño, ¿no es cierto?, del comercio exterior, pero a su vez decir que esto va en aumento. ¿Ya? Voy a mostrar cifras, ¿no es cierto?, que muestran el nivel de empuje que tiene, ¿no es cierto?, esta actividad hoy día, y por lo tanto los problemas más bien tienden a profundizarse, ¿no es cierto?, en la medida en que uno no los aborda. Ahí hacemos un foco, ¿no es cierto?, en América Latina, básicamente en Chile. En términos de movilización o movimiento de carga, nosotros en Chile, ¿no es cierto?, hemos tenido un crecimiento prácticamente 3 veces en un periodo de unos 15 años en el movimiento de contenedores que están anuales, que son los que están mostrando ahí en millones. Y ahí nos podemos comparar con los Países Bajos y a su vez nos podemos comparar también con Singapur para ver niveles y escala. Vemos que en todos los casos hay incrementos de 2 a 3 en general y que nosotros somos relevantes, aunque evidentemente en el concepto mundial relativamente chicos en forma comparativa. Y si lo miramos estos 3 países, ¿no es cierto?, que son esos gráficos que están ahí abajo, con el movimiento mundial, evidentemente es muchísimo mayor y el incremento ha sido casi 3 veces en el movimiento de contenedores a escala mundial. O sea, esto es algo que ha crecido muy, muy rápido y que probablemente va a seguir creciendo. Claro, ahí está influido también porque hay muchas cargas que se han contenedorizado y que antes no lo eran, y por lo tanto hay un sesgo del contenedor, pero de todas maneras representa un volumen realmente enorme. En términos de distribución de los tipos de carga en Chile, los contenedores representan el 23% en términos de volumen de toneladas y un 4% los reefer, contenedor reefer, y luego son graneles sólidos y líquidos los que son más, y luego carga general. Ahora, cuando uno mira este gráfico dice que poca importancia se le da a los graneles, es cierto, comparativamente son mucho más importantes. La virtud que tienen los graneles es que tienen logísticas mucho mejor, con mucho menor impacto, si uno puede decir, ¿no es cierto? Son descargas en boyas, tuberías, en general no tienen, ¿no es cierto?, el tipo de distribución que sí afecta y que afecta a las redes viales de mayor medida que sí tienen los contenedores. Por lo tanto, yo me voy a detener bastante más en contenedores, no porque la logística de graneles no tenga desafíos, los tiene muy fuertes en muchas partes, pero porque quiero concentrarme específicamente en un tipo de carga que siento que es la que está hoy día demandando una mayor necesidad de trabajar, que es básicamente la carga contenedorizada. Lo mencionó Bernardo al principio, lo mencionó Dinesh también. El aumento del tamaño de las naves es un factor clave que ha influido en que tengamos que desarrollar una infraestructura diferente, con sitios más profundos, más amplios, con mayores necesidades de dragado, porque hay un cambio de escala, no es un aumento menor, sino que es un aumento muy significativo del tamaño de buques, que ha influido en incluso tener que ampliar el canal de Panamá para poder permitir grandes naves, ¿no es cierto?, que circulen en diferentes rutas. Ahora, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, un impacto bien significativo. Lo que ustedes tienen ahí, ese dibujito, es una semana de 2005, una semana de 2005, en pulsos de llegadas, ¿no es cierto?, recaladas promedio de naves en los puertos chilenos. Y el fenómeno que vemos, ¿no es cierto?, con naves de mayor tamaño es uno de este tipo, en que las naves de mayor tamaño absorben el aumento de carga que está mostrado ahí en ese gráfico y se distancian, pero levemente, no se distancian muy significativamente porque aumenta la carga. Comparativamente, ¿no es cierto?, 10 años después, que es como está hecha esa comparación. Pero yo creo que todos los especialistas que estamos acá entendemos qué significa eso en materia de presión logística sobre los sistemas de transporte a continuación, ¿ya? Y este es un desafío muy, muy significativo. Si hemos visto congestión, hemos visto dificultades en los frentes de atraque, bueno, esto solo las va a hacer crecer. Tal vez nos dé un poquito de espacio para respirar entre medio un poquito más, pero finalmente el impacto va a ser muy, muy significativo. Por lo tanto, si tenemos problemas, esto solo augura eventualmente más problemas. Dinesh lo decía, Bernardo también, el 94% del volumen de exportación e importación en Chile ocurre por los puertos.
Alguien en la Armada me decía, bueno, somos una isla, finalmente, así que es natural que esto suceda de esta manera. 126.000 millones de dólares al año, ¿no es cierto? Estos son cifras del año 2017, pero ya el primer trimestre de 2018 sale hoy día, ¿no es cierto?, en la prensa ha mostrado el incremento significativo que ha tenido el primer trimestre en exportación e importación respecto del año pasado y años anteriores. Por lo tanto, esto también crece y por lo tanto cualquier impacto que uno tenga, Dinesh dio un ejemplo de Estados Unidos, pero un 1% que uno genere de ahorro, ¿no es cierto?, en esta cadena que signifique impactar la exportación es un ahorro económico para el país fundamental. Ese dinero en el fondo es el valor de las exportaciones e importaciones que se ven afectadas por problemas de congestión. Algo de tendencias que mencionó Dinesh también, la tendencia al online, a las compras online. Eso va a cambiar también la cadena logística. Nosotros estábamos acostumbrados, hablando ayer con Mario Kreuzberger, me decía, pasé la semana pasada por la Quinta Avenida y vi en 7 tiendas cerradas. Y preguntaba por qué, y le decían, bueno, lo que pasa es que la gente viene a vitrinar a la tienda, incluso a veces se prueba algo y luego lo compra en internet más barato en otra tienda. Entonces, obviamente que no nos resulta económico tener una tienda abierta para eso, la gente en la Quinta Avenida. Bueno, detalles como esos son los que están cambiando en gran medida las cadenas logísticas. Y este fenómeno de ir a comprar una tienda, que hace que los retailers traen, ¿no es cierto?, lo que ellos creen que nosotros queremos consumir y nosotros lo consumíamos, hoy día cambia una vitrina que es una vitrina universal, donde uno abre un computador y tiene todo el mundo disponible y entonces puede elegir los productos caso a caso. Y es un fenómeno que en tendencias de industria se llama fenómeno push versus pull. En el push, ahí tienes la oferta, elige de entre ellas y la oferta empuja la demanda. Y en el fenómeno pull es al revés, la demanda tira de la oferta eligiendo puntualmente aquellos productos que necesita consumir. Este cambio es importante. Es que es importante en la industria del retail, pero es importante aquí también. Sobre todo por las cadenas logísticas de distribución y la necesidad de identificar paquete a paquete los productos que van llegando. Porque nosotros, ¿qué queremos? Queremos que nos llegue rápido, en tiempo y al menor costo posible. Y de función de eso elegimos como consumidores. Lo mismo pasa, para dar un ejemplo cotidiano, en los supermercados, donde estamos pasando de a poquito de eso a esto otro, ¿no es cierto? Y esto no es ni ciencia ficción ni nada, obviamente todos lo conocen y existe en Chile, se ha desarrollado Corner Shop, ¿no es cierto? Y hoy día se está exportando como fenómeno a México. Bueno, esto es una tendencia también en materia de alimentación. Ahora, cuando nosotros tenemos una nave que va llegando a puerto en Chile y está transportando containers, ya sea en la modalidad pull o push o como sea, al final va a llegar un container a un puerto, nosotros tenemos una serie de fricciones que son las que yo quiero mostrar. Hace un par de semanas, en un evento que hizo CMPC, en que estuvimos, vino Mitch Lowe, el co-creador de Netflix, y él definió la fricción transaccional como aquello que hay que intentar eliminar en los nuevos modelos de negocio. O sea, lo que pretende Uber, lo que pretende Amazon Go, lo que pretende Netflix, es eliminar al máximo posible o reducir al mínimo la fricción transaccional. ¿Qué significa eso? Que ojalá el menos tiempo y la menor cantidad de etapas posible. En este caso yo voy a usar el concepto de fricción para mostrar la cantidad de fricciones que tiene una carga que llega a Chile. La primera de ellas es la disponibilidad de puerto. La nave viene muy bien, supuestamente, en su ruta, en su tiempo, etc. Y llega a un puerto y a veces se encuentra con que el puerto está cerrado. Entonces, el primer factor de fricción, y que es realmente agudo y que ha evolucionado en forma increíble en los últimos tiempos debido al cambio climático, es el cierre de puertos, que ahí está mostrado con cantidad de días de puerto cerrado. No es cierre de puerto necesariamente, todos lo sabemos, es una forma coloquial de decirlo, es algunos sitios de atraque para algunas naves, dificultades para los prácticos con sus lanchas para poder hacer su función de practicaje. Pero al final, eso es lo que sucede. En algunos puertos de agresión, otros se ha manejado mejor. Aquí hay un trabajo muy directo entre los operadores portuarios, con la Armada, con los capitanes de puerto para poder gestionar esto, y se han hecho seminarios, el Ministerio de Transportes también ha participado, ha influido en esto, y se ha logrado manejar un poco mejor, pero no nos descuidemos porque hay algunos puertos que todavía siguen escalando, y la Armada está preocupada de revisar los factores críticos de ola, ¿no es cierto?, y viento para poder definir estos cierres de puertos. Pero eso es bajo la situación de la infraestructura existente, porque después voy a volver de que tenemos que revisar la infraestructura. Porque esto es gestión. Un día sin operar un puerto tipo, en Chile cuesta 8,7 millones de dólares según el cálculo que hizo la Cámara Marítima hace un par de años,
Ese es el costo para esos 127 mil millones de dólares, ¿no es cierto?, afectados durante un día para todo el sistema logístico, incluyendo el valor de la exportación, siempre que no suceda que se pierde la carga. Ya voy a explicar eso. Y aquí tomo lo que decía antes el presidente Sofofa, el transbordo de contenedores de comercio exterior, porque aparte de este costo, cuando llega una nave y no puede recalar, muchas veces tiene que dejar la carga en otro lugar. Y si ese lugar es Chile, luego las líneas, ¿no es cierto?, no la pueden retomar porque no pueden hacer transbordo de contenedores. Entonces nosotros decimos, y como decía bien Bernardo, nosotros no estamos como Cámara empujando una ley de cabotaje. Es una decisión que nos supera en términos de ley global. Lo que sí decimos es que aquí hay un problema que tiene solución y que es de fácil solución, ¿ya? No puede ser que una nave deje el container en Callao porque está cerrado Antofagasta en vez de dejarlo en Iquique o en Arica y tomarlo en otro momento y transbordarlo. Eso no tiene ninguna racionalidad. Por lo tanto, es algo que creemos que se puede solucionar sin necesidad de modificar grandes leyes y hacer grandes cambios en el sector, porque introduce mayores costos. La segunda fricción, cuando la nave llega y logra atracar, dado, ¿no es cierto?, la posibilidad de disponibilidad de puerto, es la administrativa. Y aquí empezamos con otro problema bien agudo. La cantidad de manifiestos BL mensuales son 100.000 y la cantidad de declaraciones DIN y DUS son 70.000 mensuales y cada una necesita un trámite. Este papeleo es infernal y todo lo que mostró Dinesh, ojalá podamos usarlo, algo de eso. Podamos usarlo para agilizar los procesos, ¿no es cierto?, automatizar ciertos procesos y reducir ineficiencias que no benefician a nadie finalmente, porque aquí es puro costo. Y eso también depende mucho de los servicios públicos, que sabemos que en todos los países tienen dificultades para adaptarse a las tecnologías y a los cambios. Pero necesitamos que aduanas, PDI, SAC, los servicios de salud, el Ceremi de Minería, etcétera, estén disponibles 24 horas, operen con sistemas automáticos, utilicen la tecnología lo más posible. Aquí tenemos un retraso muy, muy significativo. Yo sé que requiere recursos, capacitación, que es difícil. Y ha habido esfuerzos también, pero falta mucho. Y el otro factor también que representa una fricción es los costos de acceder al sitio de atraque. Porque no es solamente que el puerto esté disponible, sino que lo que hay que pagar para poder atracar esa nave. Y aquí hay cobros de servicios marítimos, básicamente servicios de practicaje, faros y balizas, y luego también tasa de uso portuario, que si uno los compara con otros países del mundo o de la América Latina, no resisten mucho el benchmarking. O sea, nuestro socio en, no sé, en Dinamarca, en Suecia, donde sea, dicen, bueno, ¿por qué en Chile es tan caro esto? ¿Por qué es tan difícil acceder, ¿no es cierto?, a valores más equilibrados? Y la tasa de uso portuario me quiero detener en particular, porque la tasa de uso portuario fue concebida como un pago para hacer inversiones en los bienes públicos que tienen los puertos estatales. Y la verdad es que si uno mira las cifras, que tampoco son tan transparentes, tiene que ir a bucear uno en las diferentes balances, el Ministerio de Hacienda retira prácticamente la totalidad o muy gran parte de la tarifa de uso portuario por la vía de utilidad de las empresas públicas. Si estoy equivocado, hay espacio después para que me lo digan, pero nosotros no vemos que se invierta en mejorar las condiciones de los puertos dado el cambio climático. No vemos tampoco que haya estudios siquiera, porque cuando la Marina se esfuerza y nosotros también por reducir el cierre de puertos, la pregunta es si dado el cambio climático no hay que ajustar las condiciones de abrigo, no hay que ampliar el molo, o no hay que hacer estudios de dragado, o situaciones de invertir en lanchas diferentes. Es decir, la tasa de uso portuario debiera usarse para mejorar las condiciones de acceso a los bienes comunes del puerto. Eso es lo que nosotros creemos. Y los análisis que hemos hecho no dan ese equilibrio hasta ahora. Una vez que estamos atracados, ¿no es cierto?, bueno, hay que sacar la carga de los contenedores, ya hemos hecho el papeleo, hemos pagado los costos de acceso, hemos logrado entrar al puerto y viene la fricción de transferencia. Y aquí la verdad es que el sector muestra indicadores bastante razonables. Ahí está mostrada, ¿no es cierto?, la velocidad de transferencia o el rendimiento que se llama en contenedores por hora por puerto, por nave. Esto no es por grúa, es por nave. Y lo que se muestra son comparaciones con otros países del mundo y se muestra una cierta evolución. Se ve que no estamos tan mal comparativamente y ha habido una evolución positiva. Obviamente hay que perseverar, pero no parece estar aquí la fricción principal, ¿no es cierto?, en el proceso de carga, descarga de transferencia. Hay algunos puertos también que tienen áreas de respaldo mayores que facilitan la operación. Yo le he preguntado a los socios de Campor, bueno, pero ustedes no sienten que hay grandes dificultades todavía con las áreas de respaldo, pero si nos acordamos de los pulsos que yo mostré antes, probablemente las áreas de respaldo van a sufrir una presión bien fuerte cuando vengan descarga de 3.000 contenedores de una, ¿no es cierto?, en uno de los puertos que conocemos.
Esto solo para mostrar el peso relativo en contenedores que tienen los puertos chilenos hoy día, donde están básicamente localizadas las transferencias. Como vemos siempre en los últimos años, San Antonio en primer lugar, luego Valparaíso, San Vicente, Coronel. Bueno, estos son datos que ustedes aquí conocen bastante bien. Vamos a una nueva fricción, que es el tema de los accesos y la vialidad, que tiene que ver con la conectividad. Eso que se muestra ahí es el tráfico o el flujo vehicular sumado en vehículos, directo entre 2010 y 2016, de las vías transversales, de la conectividad transversal. No está la ruta 5 ahí, sino que son las vías que conectan básicamente centros de consumo con ciudades puertos y viceversa. Y hay una evolución muy significativa que evidentemente nosotros sabemos y que se refleja en niveles de congestión muy altos en los caminos, en las carreteras. Y en términos de vehículos individuales, no en vehículos equivalentes, el 86% son vehículos livianos. Entonces, digámosle a las personas, cuando conversamos, que ese taco, que es del fin de Semana Santa, no hay ni un camión. Y la gente, lo común de la gente dice, oye, los camiones que molestan, los camiones que congestionan. Bueno, ese tapón lo que está haciendo es que la logística está parada en términos de la conexión entre el puerto, ¿no es cierto?, y la zona central durante 3-4 días, porque los camiones simplemente tienen que esperar condiciones mejores de tráfico o buscar ventanas o horarios fuera de punta. Esto está impactando muy fuerte a la logística. Y la respuesta, claro, natural es hagamos más carretera, ensanchemos, ¿no es cierto?, ampliemos las pistas, lo cual es muy caro, muy costoso. Son regímenes de concesión, hay que negociar además con los concesionarios. ¿Es una solución? Sí, en parte. Pero la solución de fondo, para ahorrarse este tipo de retrasos, ahí hay un cálculo también que sacamos, ¿no es cierto?, de lo que hizo la Cámara Marítima hace un par de años, que es cada 24 horas que se retrasa este proceso, es decir, dice, paremos porque la carretera está congestionada, esperemos a mañana, son 3,4 millones de dólares, siempre que la carga no pierda nada, porque si la carga pierde nada estamos hablando de otros costos, ¿no es cierto? Y aquí, una línea férrea desierta, y lo desierto refleja dos cosas. Una, no estamos haciéndonos cargo de este modo de transporte que es fundamental en Chile, en todo el mundo en realidad, pero fundamental en Chile. Y esto es una herencia de muchos gobiernos, una herencia también del sector privado, pero es realmente lamentable. Y no tengo, además, para mostrar datos de esto. Porque el signo del abandono es que uno busca datos y no encuentra. O no encuentra bases de datos sólidas, consistentes, que reflejen la evolución, la carga, etc. Lo que hemos visto sí son datos sueltos, pero bases de datos que no son consistentes. Como que a nadie le importa mucho el ferrocarril. Ahora, ¿que EFE ha tenido dificultades cuando ha habido recursos, se han entregado recursos de inversión? Sí, pero la pregunta es si vamos a estigmatizar un modo de transporte por problemas del pasado o vamos a buscar un mecanismo que permita invertir de manera racional y razonable, ¿no es cierto?, en vía férrea, para que todos estos pulsos que yo mostré puedan ser tomados, ¿no es cierto?, y puedan ser transportados hacia destino las cargas. La otra fricción es la fricción en la distribución. Uno podría decir, bueno, en los puertos llegamos hasta aquí, pues si está en el almacén, ¿no es cierto?, y se acabó. No, esto es una cadena logística completa. Y en el ámbito de la distribución está habiendo un cambio fundamental también, porque las bodegas del sistema push están dando lugar a las bodegas del sistema pull. Y eso que ustedes que tienen ahí, ¿no es cierto?, es Alibaba con una de sus bodegas, ¿no es cierto?, donde los robots están transportando paquetes y no es una bodega de carga donde hay que ir a buscar con una grúa, ¿no es cierto?, de horquilla el grupo de paquetes, porque el sistema push-pull lo que exige es just-in-time, identificación, tracking por paquete. Primero. Segundo, ¿qué va a pasar con la ciudad, con esa distribución? Este es un tema de la Unidad Operativa de Control de Tráfico en Santiago, no es un tema directo de mar en los puertos. Pero también hay que hacerse cargo. Hay ciudades en el mundo que están llegando a licitar el sistema de transporte completo de carga de la ciudad a un solo participante para que agrupe paquetes y no esté Ripley, Falabella, Cencosud, etcétera, porque al final, si son unidades pequeñas, cuando ellos venden online, o Amazon, o Alibaba, o el correo, cuando son unidades pequeñas empezamos a tener un montón de van dando vueltas por la ciudad y no camiones que van a los depósitos de los retail. Eso también es un cambio muy importante en las ciudades que va a ocurrir y que va a presionar los sistemas.
Bueno, esto que he mostrado, que en el fondo he hecho una secuencia de la importación, es exactamente igual para la exportación. Yo lo he simplificado en un sentido. A la inversa es igual, con la dificultad además de que los embarques de fruta son perecibles y tienen una estacionalidad muy fuerte en el ámbito de las exportaciones. ¿En qué se refleja todo esto? Todas estas fricciones que sumadas constituyen al final ineficiencias del sistema. En un índice de performance, que es el que calcula el Banco Mundial, la última cifra ahí es del 2016, en que hemos agrupado Alemania, Holanda y Singapur, hemos agrupado países como que están más arriba de países, lo hemos agrupado para no mostrar un gráfico tan abierto, ¿no es cierto? Pero los indicadores muestran que hay algunos descensos, y en Chile hay un descenso relativamente importante, una tendencia ya, mientras que Panamá ha recuperado una posición debido a su inversión en infraestructura. Entonces, lo que muestra este indicador logístico es la suma de las fricciones excesivas que tenemos en el sistema y que tenemos que reducir. Y para eso creo que hay algunos desafíos. El primero de ellos es que, bueno, hay factores exógenos que yo he mostrado, y aquí estoy terminando, que marcan grandes tendencias. Uno, el comercio exterior cambia, o sea, aumenta significativamente. Existe el cambio climático y hay hábitos de consumo que están cambiando para sistemas push-pull y junto con eso el aumento de naves. Esos 4 factores son factores sobre los cuales nosotros no tenemos ninguna capacidad de intervenir como país, porque son factores externos, de tendencia internacional o de hábitos de consumo. Por lo tanto, tenemos que asumirlos y generar, como decía Dinesh, nuestra capacidad adaptativa darwiniana para poder lidiar con estas tendencias. Y en ese sentido, hay algunos impactos internos que está generando estos factores externos, como la disponibilidad de puertos, me lo mencioné, la congestión de accesos y conectividad, la presión sobre cadenas logísticas de distribución y la necesidad de tracking de paquetes más que de contenedores. Esos impactos internos son los que nosotros tenemos que gestionar para intentar reducir el sistema de fricciones que yo he antes mencionado. ¿Por qué? Porque esto impacta económicamente en toda nuestra vida, ¿no es cierto?, tanto en los productos que consumimos como en nuestras exportaciones. Y en tercer lugar, aparte de los impactos, hay elementos de competitividad de costos que tenemos que racionalizar, que son los cobros por servicio, la tarifa de uso portuario y también las rentas por concesiones marítimas para los puertos privados de uso público que existen también en Chile en el régimen de concesión, de no puertos públicos. Y sentimos, como lo dijo antes el presidente Sofofa, que la institucionalidad tal cual está, que es una institucionalidad fragmentada, ¿no es cierto?, sectorializada, como existe en muchos países y como ha sido siempre en Chile. Y esa institucionalidad requiere una planificación de inversiones en puertos que sea coordinada en el uso del suelo y del borde costero. Y un desarrollo de inversiones ferroviarias y en conectividad vial. Y esas son responsabilidades de muchos ministerios y de muchas instituciones que tienen que ser coordinadas. Nosotros creemos que, como dijo Bernardo, la Comisión Nacional de Desarrollo Logístico es una, si no, bueno, será otra, pero una instancia de coordinación sectorial que debiera dirigir el Ministerio de Transportes como ministerio planificador y apoyarse, ¿no es cierto?, en las unidades ejecutoras que representan los ministerios de Vivienda o de Obras Públicas, coordinar con el Ministerio de Defensa las áreas de concesión, las reservas de espacio de uso de borde costero, para poder dar cuenta de estos desafíos que sectorialmente y caso a caso creo que no tienen mucha vuelta. Y como resumen, entonces, creemos que reducir estas fricciones va a aumentar la eficiencia del comercio exterior y con ello la competitividad del país y de sus exportaciones. No estamos hablando de los negocios buenos o malos que se hagan, que como mostró Dinesh en términos portuarios, incluso navieros no son tan grandes comparado con el gran negocio de la exportación e importación, que es lo que necesitamos, eficientar. En la medida en que mejoremos esto, va a mejorar el país. Y en ese sentido creemos que el sector marítimo portuario requiere una agenda público-privada explícita para abordar estos desafíos. En realidad, nosotros contamos con el privilegio de tener un sector técnico bien sólido, diagnósticos muy compartidos. Bueno, autoridades como en este caso la ministra, voy a decir Gloria en este caso, porque por su trayectoria profesional que conocemos tiene un conocimiento muy acabado. Evidentemente estos desafíos son políticos, son económicos, hay intereses, y bueno, eso es lo que tenemos que arbitrar. Nosotros como sector lo que esperamos es poder contribuir a una agenda de este tipo y colaborar con las autoridades públicas, como lo hacemos con la Armada y con quien corresponde, para poder avanzar en estos desafíos. Muchas gracias.